del año 2018. Sí. Ya lo hemos aclarado en Canal 39 hace una semana públicamente, ¿no? De que esa resolución no tiene efectos jurídicos, porque en este caso está en revisión, ¿no? Es una resolución en realidad que a jueces superiores como el doctor Jorge Sanz Quirós, ¿no? Lo sanciona con una suspensión, por eso no está acá, ¿no? Que lo sanciona también al doctor Roberto Paredes Dávila con 2 meses de suspensión, porque es un hecho de corrupción que se le imputa al doctor Jorge Sanz de haber pedido $50.000 dentro de, en este caso, dentro de unas instalaciones de GO. Y al doctor Roberto Paredes por no haber investigado ese hecho, pese a que la gente vino y le comunicó ese hecho. Ese es el caso. Después también se nos investiga, no por ese caso de corrupción, y eso están confundiendo a la gente, sino por un caso de un expediente judicial donde participa el doctor también Jorge Sanz, ¿no? Con nosotros. En ese tiempo estamos hablando de un expediente del 2015, cuando yo recién empecé mi trabajo en esta Corte Superior de Justicia de Cañete. ¿Qué pasó? Que en un expediente donde estaba el doctor Jorge Sanz, donde estaba el que habla, el doctor Luis García Huanca, y en ese tiempo el doctor Luis Cochachín, el doctor Jorge Sanz era, en este caso, era ponente de un caso de falsificación de documentos. Entonces, él como ponente, en este caso, propone una resolución. Estamos hablando de un delito de falsificación de documentos de esos jueces de paz no letrados que fabricaban documentos falsos y donde un juez de paz fue sancionado, ¿ya? Sobre esa sanción no nos metimos porque fue sancionado por otra sala, por otros magistrados y fue una cosa ya juzgada, sino que habían otros imputados que todavía no habían terminado su proceso, no habían sentenciado. Entonces el juez, en ese caso de paz no letrado, había admitido su culpa, había dicho sí, yo soy responsable, dice ese documento, pero además dijo, también participaron estas 5 o 6 personas. Ah, perfecto, esa imputación es válida para iniciar un proceso, pero esa imputación sola no es suficiente para condenar a un proceso. Como dijeran, ¿no? El doctor Pérez, la doctora, qué sé yo, Quispe, ¿qué hicieron? Esto hicieron. Está bien, para procesar está bien, pero para condenar no es suficiente. En los delitos contra la fe pública, la falsificación de documentos, es importante la pericia, porque la pericia va a determinar, aparte de la imputación, que la señora Pérez o el señor Juan sí hicieron esa firma en un documento falso. Si hicieron, son responsables. Y la pericia dirá, no es su firma de ese señor Pérez. Entonces, si no hicieron, no serán responsables. Lo que va a permitir la pericia es graficar si esa grafía corresponde o no corresponde a esa persona que haya participado en un documento falso. Eso es lo que busqué. Era un proceso de fe pública de documento privado, donde había una pena de 4 años suspendida, ni siquiera eran presos, ni siquiera había detención, no había nada, sino era suspendida, y que esos señores estaban diciendo por presunción de inocencia, habían apelado y habían impugnado y habían cuestionado una condena de 4 años suspendida. ¿Y qué se hizo la sala? Revocó esa sentencia y los absolvió. ¿Ese es un criterio de la sala? Sí. ¿Por qué absolvió la sala? Porque no había pericia que diga que esos señores han participado de ese documento. Ese es el tema. Entonces, ¿qué se nos acusa a nosotros? Ustedes han sido negligentes. ¿Por qué? Porque han firmado una absolución, ¿no? Entonces yo le digo, señora, acá en Cañete sacan presos cuando yo no estoy, ¿ya? Sacan resoluciones presos sin justificación y ni siquiera son procesados en ONU. Y uno que no he sacado ningún preso, sino que en una pena suspendida le han revocado con el antiguo modelo inquisitivo porque no hay pericia, me dice que soy negligente y por eso me van a suspender 4 meses. Señora jefa de ONU, usted está muy equivocada. Usted tiene que evaluar la resolución 019 del 2014. ¿Sabe a quién juzga esa resolución? Al actual jefe del OCU, a Waldo Jauregui. ¿Qué dice esa resolución? Señor, el criterio es independiente del juez. Se debe aplicar el principio de confianza a los procesos disciplinarios. Quien debe responder en una terna, donde hay 3, es el ponente. Señor, ¿quién es el ponente en ese expediente que me están imputando negligencia, no corrupción? ¿Quién es el ponente? El doctor Jorge Sanz. Que él responda, pues, si hubo una frasecita, si de repente hubo una palabrita que no le gusta a la jefe del OCMA, que él responda. Yo respondo por mi voto es lo que la absuelva acá en la China, en el sistema del common law, del civil law, donde sea, por el sistema probatorio y por el principio de presunción de inocencia, que es una presunción juristante que admite prueba en contrario. Prueba en contrario, la prueba tiene que estar en la pericia cuando hay delitos que sí pueden ameritar pericia.
caso de los delitos contra la fe pública. Señor, en ese expediente no existe ninguna pericia. Yo, si no existe una pericia porque un juez que ya ha sido condenado y aceptó y quiere embarrar a otros, no, y sin ninguna prueba adicional, ni siquiera testigos, nada, y habiendo declaraciones contrarias que dicen que no han estado presentes y que han utilizado su nombre, señor, yo creo que lo voy a condenar a esa persona, cree que yo voy a confirmar una resolución, yo no voy a poder dormir tranquilo, sí, por conciencia de eso. Yo soy poco enemigo de las revocaciones, en Cañete me conoce, es la única revocación que he hecho y no me arrepiento de hacerlo. Y si me quieren suspender por eso, lucharé hasta el final por esa cuestión, porque es una cuestión de criterio y de principio. Para mí no hay ninguna imputación en este caso de corrupción. Es de un caso independiente que se juntaron dos expedientes al mismo tiempo y lógicamente el doctor San también pertenece a la terna y lógicamente nos quieren embarrar con lo mismo. Señor, lo del doctor San es aparte. Es un tema que le dicen que él quiso cobrar y el del doctor Roberto Paredes debe investigar ese caso. Uno de ellos, ¿verdad?, tiene pedido de destitución, doctor, sí, García. Ha doctor sido Jorge Sanz, ¿no es claro, cierto? Incluso ahora involucrado con el tema de OAS y Odebrecht. claro, Ha publicado en él La ha sido República. fiscal. Él ha sido una persona, pero eso no nos implica, porque él ha trabajado con nosotros, no nos debe manchar, ni enlodar, ni yo sentirme en este caso. Más bien, yo por eso tenía que hacer doble trabajo, y eso le cuesta todo a la Corte Superior de Justicia de Cañete, porque yo a veces, sin ser ponente, tenía que decirle, pásame esto, tenía que pasarme doblándome, en este caso la vista, para ver que, lógicamente, por lo menos su resolución esté bien. ¿Usted todavía no tiene resultado de esa impugnación, No, usted que ha realizado? esa apelación fue realizada y concedida en el mes de julio. Ya hasta la fecha, ¿quién lo tiene que resolver? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sin embargo, doctor, déjeme decirle, he visto a grosso ahí, someramente, de que hay una resolución que absuelven, al parecer, al señor Roberto Paredes, ver, o estoy errando. No, usted es una confusión. Hay una publicación Sí, allí, ¿sí? no, ¿Una publicación sí, o con qué intención lo han el hecho? doctor Roberto Paredes ha publicado eso justo el día que yo no he estado de presidente encargado. ¿Ya? O sea, cuando él, mejor dicho, cuando él estuvo de presidente encargado, aprovechó ese día que estaba y ordenó, en este caso al jefe de prensa, de que se publicara su resolución de absolución. Esa absolución no tiene nada que ver con esta sanción que tiene 2 meses. O sea que... Ese es otro proceso anterior, más antiguo que el esto. Eso se lo digo así claramente. ¿Ya? El que me han absuelto, le han absuelto de un proceso del caso Chiarella, ¿ya? Donde le suspendieron por 1 mes. Este caso, él tiene una suspensión de 2 meses. Es otro caso distinto. Cierto. O sea que en eso no está él absuelto absolutamente. No, en el caso, señores, bueno, yo no soy Ogma, pero señores, los casos son claros. Son 2 casos que yo les digo bien claro, y lo he dicho en Canal 39 y en cualquier canal lo diré, y así públicamente, por eso no tengo por qué agachar la cabeza. No lo he dicho ahora, lo he dicho en agosto cuando asumí provisionalmente la presidencia de la Corte acá. Yo no tengo por qué agachar la cabeza, porque me siento tranquilo de ese voto que di de absolver a personas que no tenían pericia, en este caso grafotécnica. Y yo soy pocos de los que absuelven, pocos de los que revocan. Generalmente todo lo confirmo, ¿ya? Y menos, no se trata de una prisión. Porque se está intentando dar a entender de que él está, en el caso del doctor Paredes, está absuelto y ustedes todavía... No. Él tiene su sanción. Y todavía el Consejo Ejecutivo, sobre esos 2 meses de sanción, ¿ya? Sobre esos 2 meses de sanción, eso todavía no ha resuelto, porque eso lo resuelve en una resolución el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Eso, destitución del doctor, en este caso San Quirós, esos 2 meses del doctor Roberto Paredes, esos 4 meses que están pidiendo para mi persona y para el doctor Luis Cochachín, no ha sido resuelto todavía por el Consejo Ejecutivo. Lo que ha sido resuelto, y él lo quiere limpiarse de estos 2 meses, es de un caso donde había sido sancionado por 1 mes, que es el caso Chiarella, que es un caso no de corrupción, sino es un caso donde él avaló a la sala porque se había hecho un control de admisibilidad. Y lógicamente tenían que absolverlo de eso, porque definitivamente se aplicó lo que la ley dice. Pero en este caso es distinto. Este caso ya le dijo la doctora Ana María Aranda en abril. Y yo no sé por qué, bueno, yo no me meto en los plazos ni en los tiempos. Yo me meto en los hechos. Yo no sé por qué cuando a una persona le dice, en este caso, señor, investigue sobre esto, quiero que investigue, está pidiendo $50.000, no, en GON, no en el Poder Judicial, no en la Secretaría, no acá dentro de la Corte. Por eso nosotros no estamos implicados. Lo que el señor Jorge Sanz haga fuera de la Corte, nosotros no somos responsables, señores. ¿Por qué vamos a ser responsables? ¿Porque él trabaja con nosotros? No, señor, salvo que la gente nos diga, ¿no? Lo vieron por ahí, el doctor... El señor fue solo a pedir $50.000, eso es la imputación. Y se le dijo al doctor Roberto Paredes, señor, está pasando esto,
vaya a pedir los videos a Goma. Eso es lo que se dijo. Entonces, ¿qué pasó? Se investigó esto, no se investigó como debería ser, por eso está sancionado por 2 meses. Ese mes que le están absolviendo no tiene nada que ver con estos 2 meses que ahorita está pasando. Eso es otro proceso disciplinario. El doctor Roberto Paredes tiene varios procesos disciplinarios. ¿Ya? El que habla ahorita solo tiene este proceso disciplinario de 4, en este caso, meses de suspensión, el cual estoy completamente seguro, solo en ese extremo, no en los otros, porque yo no tengo que meterme en el otro caso, sino en ese extremo, porque no tiene nada que ver con corrupción, tiene que ver supuestamente por una negligencia de haber firmado una absolución, del cual yo voy a defender siempre el voto por falta de pericia, y cualquier académico dirá, señor, en un proceso de falsificación de documento privado, si no hay pericia, en el 427, definitiva, ¿cómo usted va a condenar o cómo va a confirmar una condena de 4 años suspendida de documento privado? Imposible. Me reitero, de haberlo hecho también hubiera prevaricado. ¿Cómo hubiera condenado ley. eso, señor? Me hubiera dicho, usted ha prevaricado, no, sin pruebas, usted ha confirmado una condena. Yo prefiero que me digan, doctor, usted ha hecho esto, pero yo me defiendo con lo que debe ser. No había una negligencia, y también se nos imputa que habíamos vulnerado la cosa juzgada porque habíamos afectado la otra resolución. La otra resolución no se ha tocado. El señor juez ha sido condenado. Yo se lo dije, doctora Ana María Aranda, ¿usted cree? Hay 2 sentencias. Mi sentencia que yo firmé, ¿ha afectado la sentencia del juez? ¿Qué me dijo Ana María Aranda? Señor agraviado, dígale al doctor García. No, no ha afectado. ¿Y qué ha hecho Ana María Aranda en abril del 2018 hasta julio del 2018? No hizo nada. Recién en julio del 2018 vino el caso del Callao y dijo, acá sí, bueno, me masacro a 4 jueces superiores titulares. Y eso, señor... Para salvar su puesto. Para salvar su puesto, porque no había trabajado desde abril, que hubo la audiencia. Y yo dije, señor, ya llegará el momento donde yo me enfrente a Ana María Aranda, porque yo tengo perfil de Supremo. Y esta señora no va a mancillar mi situación. Y más peor, porque es una resolución administrativa que saca de 4 meses para mi persona, no dice lo que hubo en esa audiencia. No dice lo que hubo. Yo pedí una copia de esa audiencia por transparencia, no se me dio. ¿Ya? Y no dice qué dijo el agraviado. No, acá no hay vulneración. Sí, no hay. Entonces, ¿qué tiene que ver el doctor García? Le decía así. Yo me recuerdo, porque yo no voy a mentir. ¿Qué tiene que ver el doctor García entonces en este asunto? Si usted dice que en este caso no se ha vulnerado la otra sentencia, no se ha vulnerado la cosa juzgada. Algo importante, Y eso no se ha dicho, creo que la señora Ana María Aranda, la ex jefa de la OMA, digo ex porque tampoco ha sido ratificada en el cargo, ¿entiendo eso? No, ahorita ya el jefe de OMA es el doctor Waldo Fabio. Ya no es la doctora Ana María Aranda, ella simplemente es jueza superior titular, y no fue suprema titular, ratificada con 4 votos contra 3. O sea, muy antes de que haya este conflicto del CNM, justo ahí, en esas arboledas, con 4 votos y 3 en contra, o sea, casi por mayoría fue ratificada como jueza suprema. Pero en este caso hay que investigar, porque por ahí he escuchado algunas cosas y sería muy grave que tiene algún vínculo con estas partes agraviadas. Así que yo todavía no digo nada, porque cuando lo digo con pruebas, ¿ya? Pero lo que sí voy a hacer es que una vez que yo estoy completamente seguro que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por la altura y la transparencia, va a tener que absolver, en este caso va a tener que revocar, porque así consigne, respetando la presunción de inocencia, la debida motivación, y principalmente algo que no ha respetado la doctora María Aranda, el principio de inmediación. ¿Qué significa el principio de inmediación? Que cuando hay una audiencia, inmediatamente se resuelve. ¿Qué ha hecho la doctora Ana María Aranda? En abril hubo la audiencia, escuchó todo bonito. ¿Mayo lo resolvió? No. ¿Junio lo resolvió? No. Julio, cuando hubo el problema, lo sacó. Y las reuniones que tuvimos los presidentes de corte con los supremos, la única que faltó fue Ana María Aranda. ¿Para qué? Para sacar sus resoluciones a la volada. Y lógicamente mancillando a algunos que correspondía y a algunos que no correspondía, como creo que es mi caso, ¿ya? Y como el caso también del doctor Risco Chachín. Estamos, por el mismo tema, estamos en ese tópico. Entonces, eso no puede pasar. Eso es injusto, porque hay gente viva que se quiere aprovechar. Sí, ahora lo van a sacar al doctor García, que sí, que es un corrupto, que esto... ¿Qué corrupción? No hay ni siquiera una palabra de imputación de corrupción en ese caso sobre mi persona. La imputación es de negligencia y de haber vulnerado la cosa juzgada. Y ninguna de las cosas tiene solvencia para decirme. Ya, yo he sido honesto y ese no es de ahora. No es del 2018, 2017, es del 2015, de un expediente del antiguo Código Procesal Penal, ni siquiera ahí con las garantías que exige el sistema acusatorio. Entonces yo creo que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dentro de su papel
de transparencia, tendrá que revocar en ese extremo, creo, en el extremo de la negligencia y esto. En el otro extremo creo que tiene que tener mucho cuidado porque el caso es delicado, es un tema de corrupción. Uno por haberlo imputado y el otro por no haber investigado. Y así lo hizo notar la doctora Ana María Aranda, pero sin embargo parece que eso no se reflejó en la resolución que dio al final, luego de 3 meses de haberse llevado la audiencia. Entonces, estas divergencias, yo tengo la frente en alta, se lo dije en agosto acá a la ciudadanía, y ahorita eso no me asusta, yo no me estoy yendo a Lima, yo sigo trabajando acá. El día que me citen haré mi informe con solvencia, saldré a la televisión a reclamar por algo, por un derecho, pero no mezclando las dos cosas que son distintas. La cosa de corrupción, en este caso que imputa al doctor San, es distinto, se hizo fuera del Poder Judicial, se hizo en una instalación en un sitio donde nosotros ni siquiera conocemos y mi persona nunca ha ido, ¿ya? Y otra cosa es lo que trabajamos aquí en la Corte. Lastimosamente yo no trabajo solo, yo siempre por ser miembro de la sala me tengo que complicar con 2 integrantes y ya he tenido situaciones delicadas a veces porque a veces los 2 integrantes que se han hecho han sido polos opuestos en este caso y a veces inclusive con tendencias a veces contrarias al que habla. Y he tenido que luchar fuertemente para eso. Así que nunca va a ser homogéneo eso, así que de eso yo no me preocupo. Yo he dado mi voto y eso es correspondiente en este caso a derecho, me siento orgulloso de haberlo hecho, lo mantendré ahí y no se ha afectado ni cosa juzgada y tampoco negligencia, porque defiendo mi voto y lo defenderé donde sea así. Yo creo que con esos principios lo que va a pasar no es lo que están soñando algunos, no algunos o pocos diría yo, porque no son muchos, porque todos saben mi trabajo que he realizado y sigo trabajando de esa manera con mucho esfuerzo, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y antes de irme a las enseñanzas, a veces hasta las 10 de la noche. Todos saben en este caso de esos principios que a mí me llevan acá a estar en este cargo. Así que yo soy transparente en lo que digo, no tengo en este caso acá amigos, no debo favores a nadie, así que acá todos están, como dice, a cumplir sus funciones, porque si no cumplen, lastimosamente tendré que reportarlos y tendré que tomar las medidas que correspondan. Desde cualquier integrante, desde el más alto, así sea superior, hasta el más bajito, que sea en este caso notificación o limpieza. Señores, eso es así. Doctor García, presidente de la Corte, hay un expediente de hace 8 años atrás, una acción constitucional de amparo. Esta acción constitucional de amparo es de la Asociación de Comerciantes de Tiendas Exteriores del Mercado Modelo. Hace 8 años, el Tribunal Constitucional declara nulo todo lo actuado en el Juzgado Civil y en la Sala Civil de Cañete, porque prácticamente le negaron desde un principio esta acción de amparo, ¿no? Ellos impugnaron, Tribunal Constitucional dice nulo y que el ACO proceda de acuerdo a sus atribuciones, ¿no? Y, por cierto, esto regresó, se aperturó, se inició proceso en esta acción de amparo y esta, de manera, al parecer irregular, usted conoce la ley, de manera irregular fue archivado. Una acción de amparo sin pronunciamiento de fondo, ¿puede archivarse momentáneamente, como dice? ¿Puede archivarse? No, lo que pasa, a ver, vamos a buscar esto, ¿no? Lo que yo entiendo es que los procesos constitucionales, habeas corpus, o en este caso amparo, buscan proteger algunos derechos. En el caso del amparo, algunos derechos del proceso, ¿no? Entonces, de repente, ha habido un proceso judicial y en ese proceso judicial, de repente, hubo una resolución, llamemos así, no convincente, y entonces se presenta un amparo contra esa resolución. Creo que por ahí va la cosa. Entonces, ellos solicitaban una acción de amparo, sí. O sea, presentaron su acción de amparo por el derecho a la propiedad, vulneración al derecho a la propiedad contra la Municipalidad Provincial de Cañete. No. Ya. En primera instancia, sí. Negaron, improcedente. Apelaron a la sala, improcedente. En primera instancia, vio el caso, quien era justamente el acuo, el doctor Jacinto Camaquiste. En segunda instancia, una sala. También confirma, y estos se van al Tribunal Constitucional los señores y indica que queda nulo todo y que proceda a admitir a trámite la demanda. Ahora, en estos días, la demanda de amparo. Entonces, ahora recién han desarchivado este expediente. Tienen que admitir, seguir el Pero ¿por qué tanto tiempo, doctor? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué 8 años, después de 8 años? Bueno, eso el juez tendrá que responder. En este caso, a ese caso, los procesos constitucionales son procesos especiales, extraordinarios, no son procesos comunes. Por lo tanto, como procesos constitucionales tienen la relevancia de que tienen que ser rápidos. Por eso,
por naturaleza un proceso, así tenga medidas cautelares, no obedecen a cautela, porque el proceso cautelar, por el proceso cautelar tiene que ser rápido, célere, ¿no? Entonces un juez que no cumple esa función, lógicamente deberá ser denunciado donde corresponda el OCMA o el ODECMA, para que sea en este caso, y en el caso de presidencia lo que nos toca es no presionar al juez, sino que esos procesos de ODECMA caminen rápido, para que si tenga que sancionarse, se sancione rápido al juez. Eso es el compromiso que tenemos. Nosotros no es obligarle a que cambie de criterio, sino que por no hacer rápido sus cosas, sea sancionado, pero con un reclamo de quién, no del presidente, sino un reclamo del usuario, de la parte procesal, que está siendo afectada y agraviada por esa demora. Cuando eso se nos hace llegar a nosotros, es lo que nosotros pedimos, en este caso rapidez, y le damos en este caso rapidez para que sea ODECMA o OCMA la que se pronuncie rápidamente. ¿No? Porque no es posible que los procesos disciplinados demoren tanto. Si no, miren nuestro caso, qué es lo que ocasiona. Malas palabras, malas interpretaciones, confusiones, como dice, salía absuelto y los 3 jueces están libres. Ese es un mal discurso, señores. Discúlpenme, a veces gente viva que quiere aprovechar las circunstancias, cuando de decir, no, yo todavía sigo sancionado, estoy absuelto de esto, pero todavía sigo sancionado por 2 meses. Bien. Ese es el verdadero. En cuanto a las quejas de la ODECMA que este despacho recibe, exigen, para poner la queja, puede ponerlo cualquier ciudadano. Sí. ¿Se exige obligatoriamente una casilla electrónica? No, para quejas verbales, lo que trata de buscar las quejas verbales es solucionar en el acto. ¿Y por escrito? No, por escrito ya es queja escrita cuando ya se agotó la queja Pero verbal. cuando el ciudadano va a presentar la queja, sí. ¿Verbal? no le reciben, no, escrito, con su escrito, va a presentarlo. ¿Le tienen que recibir o le tienen que, primero, ese ciudadano tiene que dar su casilla electrónica? Lo normal es que generalmente tengan su casilla electrónica, porque eso Pero no si es un cuesta ciudadano nada. común y corriente, doctor. Pero tendrá que tener su dirección, algo, ¿no? Que en este caso vea dónde va a ser llamado. O sea, para notificaciones en físico. Donde sea, ¿no? Pero porque, no es obligatorio la casilla electrónica si es un ciudadano común y corriente. Claro, por una excepcionalidad en proceso disciplinario o administrativo podría en ese caso salvarse eso, ¿no? Salvo que sea un abogado que se está obligado en este caso a tener una casilla, ¿no? Si está patrocinado por un abogado ese escrito, lógicamente tiene que tener casilla, ¿no? Pero un ciudadano común y corriente. No, porque precisamente para las quejas verbales simplemente se anota en este caso la queja y lo firma, sí, su DNI para saber quién hizo la queja. Ya, y si el ciudadano quiere hacerlo por escrito, también puede presentarlo ahí, ¿no? Entonces tiene que ser en este caso aceptado, en todo caso después de repente cuando ya tenga defensa cautiva, en este caso defensa, para que en este caso presente más adelante su casilla, pero no se puede en este caso permitir una queja, como dice, urgente, dejarlo por una cuestión de formalidad fuera de los asuntos. En ese caso, pueden venir acá para yo hablar con el jefe de ODECMA, porque hay cosas excepcionales que tienen que, en este caso, mantenerse. Bien, doctor. Y ya para concluir en esta parte, en mi entrevista, va a presentar una revista institucional que usted es la revista Magna Iudice. Esta revista se llama Gran Juez, ¿no? El que habla en su primer discurso, de un discurso muy duro, lo he colgado en este caso en las páginas web, en todo, a fin de que todas las cortes, no solo la Corte Cañete, todas las cortes vean lo que se va a hacer. Y estoy cumpliendo mi palabra. Digo gran juez porque en mi discurso dije, esta es la casa del juez. Y acá tiene que respetarse al juez, pero ese juez que trabaja, ese juez que realmente merece que le digan juez. ¿verdad? Por eso el Magna Iudice es gran juez, porque esto es lo óptimo, esto es lo que se busca. Ojalá que algún día eso se concretice en todas las 35 cortes que tenemos. Este es el inicio, de repente, de que haya literatura jurídica de los cañetanos acá en su corte y que sea divulgada a nivel nacional. He tratado de que llegue a todas las cortes. He entregado personalmente a 30 presidentes de corte el día lunes que estuve en la ETI, en la cumbre de presidente de corte, orgulloso, y Cañete ya está siendo escuchado a nivel nacional, tal como prometí. La Suiza jurídica a una pequeña ciudad, una pequeña corte que puede ser grande con esto, con sus aportes jurídicos, con su trabajo de gestión. Podemos hacernos conocidos objetivamente. Doctor, pronto se acerca el Día del Abogado, primeros días de abril. ¿Algún proyecto que ustedes tienen acá encaminado en la Corte Superior de Justicia de Cañete? La capacitación. Nosotros tenemos, estábamos esperando que el Comité de Damas juramente para organizar en este caso. Ya tenemos en abril 2 exposiciones. Pondrá la primera semana o segunda semana de abril el doctor Guillermo Reati que participe en esta revista en un tema de penal, en un tema que es novísimo, que es imputación objetiva, que es un problema pues hoy en día en boga dentro del derecho penal parte general. Y el que habla
a finales de abril, el 30 de abril, expondrá lo que es el control de admisibilidad. Algo que los abogados, algunos conocen una partecita, otros no, lo haré muy digerible desde el punto de vista netamente académico, muy sencillo, muy entendible, para que conozcan realmente la profundidad. Esto como una respuesta a Trujillo, como una respuesta a la libertad, como una respuesta a algunos jueces que recién en el 2017 han sacado esto como si hubieran creado la pólvora en lo que viene a ser el control admisibilidad, cuando nosotros desde 2015 lo aplicamos en Cañete. Ahí están nuestros audios, ahí están nuestras resoluciones que sacamos de control de admisibilidad. Y de verdad, si usted escucha esos audios, vale más que 1000 discursos que están dando ahorita los de la libertad. Respeto a mis colegas de la libertad, pero lastimosamente tengo que decirle que Cañete fue la pionera en hacer un desarrollo integral y dogmático del control de admisibilidad. Es más, mi tesis, que lo expondré el 24 de abril en la Universidad Garcilaso de la Vega, que me dará el grado de doctor con mucho orgullo, justo se trata del control de admisibilidad, un tema que he dominado, que he trabajado 4 años acá y que será un aporte, lógicamente, no solo a Cañete, sino un aporte a nivel nacional. Y estoy seguro que ese foro lo voy a defender. Producto de ese agradecimiento es que el 30 de abril daré en este caso un discurso sobre el control de admisibilidad, dando una respuesta con bastante altura a otro magistrado que no va a decir, que es el doctor Jean Paul Tabada, que tiene todos mis respetos allá en Trujillo, pero lastimosamente en este tema nosotros hemos sido los pioneros en desarrollar, y van a ver la diferencia en los discursos, el dominio de escenario, el dominio de tópicos que tenemos sobre el control de admisibilidad, con mucha propiedad, alturadamente dejaremos bien el nombre de Cañete. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Amigos, hemos conversado con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete. Nos vemos en una próxima oportunidad.